firmaron ustedes un acuerdo con otras fuerzas políticas para generar un frente de unidad por Salta y por el federalismo, ¿sí o no? Tal cual. Sí. Yo creo que esa es la idea y es la que venimos trabajando desde el Partido de la Victoria y otros partidos también. La verdad que ha sido muy bueno esto, que empecemos a hablar y autoconvocarnos y encontrarnos. Muchos partidos muy cercanos a Juan Manuel Urtubey en su época. Sí, sí, pero había gremios también, había dirigentes, también peronistas. No, todo, bueno, si vos lo decís. Pero ¿qué era lo importante? ¿Qué nos llevó a firmar este documento? Porque la idea estamos muy buena y seguimos insistiendo que ese es el camino de la unidad. El tema es que se nos viene encima las elecciones. No, seguro no, falta todavía. Primero se viene encima para construir las alianzas, para decir, bueno, las alianzas, los frentes, cómo vamos a hacer el primer paso. Y creo que allí debemos confluir todos quienes tenemos claramente cuál es nuestro adversario. Claramente tenemos que saber contra qué políticas vamos. Y en ese sentido, todo lo que hemos firmado allí, decíamos, bueno, seguir trabajando en este sentido y después se verá, una vez conformado el frente, quiénes serán los hombres o las mujeres que sean los candidatos, los representantes de esta unidad, ¿no? Porque de este frente unidad, porque creo que es importante llegar a eso y vamos a seguir trabajando en ese sentido. ¿Y ahí nos hubiera hecho falta sí, las PASO o no? Por supuesto, creo que eran importantes las PASO, porque en definitiva por allí nosotros decíamos, bueno, una vez ya sin PASO, por allí vamos a volver a lo que realmente eran los partidos políticos, a las internas de los partidos, y de allí dirimir en una interna partidaria a ver cómo se llega y quiénes son los representantes. Pero bueno, la verdad es que los partidos políticos quedaron ya en la historia, porque ahora hablamos de frentes, pero de todas maneras se podría trabajar también en internas dentro de los frentes, conformar un frente e ir a una interna. Pero bueno, todo esto no se hizo. Sí, organizarlo por fuera de la justicia electoral, digamos. Por supuesto. Hay supervisión, pero como una elección interna del frente. Exactamente, son herramientas. Exactamente, son herramientas que se pueden utilizar para, si no se llegan a un entendimiento o a un consenso, porque ahora tenemos que aportar todo a un consenso. Y en ese consenso creo que tenemos que estar todos, despejarnos de muchas cosas para tratar de ver cuál es el común denominador y qué es lo que tenemos enfrente y contra qué vamos a trabajar, ¿no? Pero ¿Contra a las 24 quiénes? horas de firmar eso, ya Urtubey salió y dijo, soy candidato a senador. ¿24 horas o demoró un poquito? No, pregunto, no. Sí, horas. Menos de 100, seguro. Man. Horas más, horas menos, pero en definitiva... Yo creo que ahí nomás después de firmar. Mira, yo creo que cada uno de los que tengan intenciones lo pueden decir. Nosotros en el Partido de la Victoria creemos y estamos bregando para que nuestro presidente a nivel nacional del Partido de la Victoria, que es Sergio Leavi, el actual senador, se reelija, ¿no? Pero bueno, tampoco salimos ya a decir va a ser el candidato a senador, porque en definitiva iríamos en contra de lo que queremos hacer, que es en definitiva formar un frente unidad. Entonces, después se discutirán allí dentro de este frente quiénes serán los hombres y las mujeres, como te dije. El problema es que no hay mucho para repartir. No, pero sí hay mucho para discutir. Discutir no solamente lo que hace a los candidatos, sino discutir cómo vamos a llevar adelante un proyecto que no sea un proyecto para juntarnos, para amontonarnos allí e ir contra el gobierno de Milei. No, yo creo que acá tiene que ser algo mucho más serio en ese sentido, políticamente hablando, y decir, bueno, qué es lo que queremos de acá en el futuro, con un programa que sea una alianza programática. Es decir, viendo también la elección provincial del año 2027. Y las nacionales del 2027, tal cual. Yo creo que este es el camino. Y ya tenemos algunas muestras, ¿no? Porque en definitiva hubo provincias donde Unión por la Patria en su momento, y ahora Fuerza Patria, que seguramente vamos a hacer ese el sello, vamos teniendo y vamos recuperando muchos votos y el mileísmo va perdiendo muchos votos. Y esa es la realidad. Pasó en la ciudad de Buenos Aires, pasó en el Chaco y en otros lugares. Acá en la provincia, de Salta también. ¿Estás seguro que lo que pierde el mileísmo lo está recuperando Fuerza Patria? Y bueno, eso es lo que pudimos ver con los números. Claramente, por ejemplo, en el Chaco vemos que si Capitanich, conjuntamente con otra parte del peronismo que es disidente, que es peronismo no kirchnerista, digamos, se unifican, pero lo pasan claramente a la alianza que tiene Avancemos,
bueno, Milei. Perón decía, primero la patria, después el movimiento y luego los hombres. Sentado ahí Sergio Oliavi, yo le planteé cómo iba a ser ese esquema, la contradicción entre el proyecto y la candidatura. Bueno, lo veremos. ¿Qué decimos ahora? Totalmente de acuerdo. Ojalá lo que dijo el general Perón y lo que dijo también Evita, hablando de Evita, que estuvimos en un acto conmemorando lo que significa para nosotros Evita Duarte de Perón, también dijo en ese sentido, ¿no? Aquí no nos dejemos llevar con mentiras, con el chupetín que te hacen y después terminan contra la Argentina, y esto es así. Entonces, en este sentido debe prevalecer la patria. Y en ese sentido, por eso digo, un llamamiento muy fuerte a toda la dirigencia que tratemos de encaminarnos hacia la unidad. Y bueno, hay que hacer todo lo posible. No es fácil, pero hay que hacer todo lo posible. Eso involucra al PJ intervenido y a los PJ que están en contra de esa Totalmente. Acá no tenemos que cerrarle la puerta a nadie, acá nadie tiene el peronómetro para decir vos sos más peronista que el otro o el otro. No, no. Acá sí, el peronismo, el PJ intervenido, el PJ no intervenido, y todo lo que se sientan parte, y no solamente dentro del peronismo. ¿El gobernador Sáenz también sería bienvenido? Bueno, el gobernador Sáenz hasta ahora no dijo qué es lo que va a hacer. Yo creo que se está dedicando a gobernar. La situación de la provincia tampoco no es nada fácil para llevar las riendas, así que está allí, pero en definitiva hay muchos hombres y mujeres que son partes del gobierno de la provincia, de Gustavo Sáenz, que nadie le puede negar peronismo. Y en ese sentido, sí, bienvenidos sean. Y no solamente ellos, sino todos quienes se sientan identificados en el campo nacional y popular. Porque hay otros partidos que también tranquilamente pueden estar dentro de este frente. Y justamente dentro de ese esquema, los otros días estábamos hablando con algunos diputados nacionales y tienen ciertas reservas todavía, y particularmente con el PJ y la intervención del Partido Justicialista, porque las argumentaciones del Partido Justicialista, dice, son justamente por cómo votaron los diputados nacionales de saencismo. ¿Esa valla es superable? Yo creo que ante el peligro que tenemos los argentinos, con este gobierno que día a día nos está quitando derechos, nos está postergando, está llevando a la Argentina a cualquier parte, haciendo un rumbo, el rumbo lo sabemos, poco claro, pero claro sabemos quiénes estamos acá, hacia dónde lo está llevando, hacia la perdición total. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que dar una vuelta de página, porque lo otro es superior, y ese elemento superior es el que nos tiene que llevar a la unidad, sin dudas. Bien, y a ver, decía Néstor Sánchez recién, algunos diputados nacionales, algunos de ellos tal vez puedan aspirar a la reelección, con el caso, por ejemplo, de la diputada Caletti o también del diputado Estrada. ¿Qué opinas respecto a esos dos legisladores? Bueno, vuelvo a reiterarte lo que te dije hace un rato, Gustavo. Todos los dirigentes y todos los ciudadanos que tengan intención de querer ser parte en una candidatura tienen el derecho a querer ser, pero bueno, en ese sentido se tendrá que dirimir en un consenso generalizado entre todos. No va a ser fácil, ¿eh? Pero por supuesto, lo dije. Ahí viene, ¿cómo implementamos? Porque, a ver, Urtubey se lanzó, está lanzado. ¿Qué hacemos ahora? ¿Vamos por aparte o nos sumamos a Urtubey, le decimos bajate y consensuemos? ¿Cómo se instrumenta eso, Rana? Bueno, ojalá que lo que se lanzaron o lo que tienen pensado a lanzarse en los próximos días, seguramente va a haber más, tratemos entre todos de dialogar, de ir, estos próximos días van a ser fundamentales para justamente encontrarnos, porque en definitiva todos quienes, creo yo, estamos o quienes vamos a integrar este Frente de Unidad Federal contra el gobierno de Milei, nos conocemos, acá no somos adversarios, al contrario, somos compañeros que tenemos algunas divisiones, algunos pensamientos diferentes, pero lo superior es lo otro, que es lo que queremos hacer contra el gobierno de Milei y ponerle el freno a la motosierra. Y en ese sentido creo que todos vamos a tratar de llegar a un buen ¿Y no se pensaría justamente en este trauma que podría producir ese tipo de discusiones, de decir, y por ahí la salida no es por otro lado, es decir, lo que sería para muchos la renovación
en las candidaturas, en la dirigencia. Porque si no son los nombres ya conocidos, de que están participando en política mínimo hace 30 años. Sí, no todos. Leavi no es que hace 30 años que está, no hace muchos años, fue intendente, fue diputado y senador, pero en 25. no en un periodo muy largo. Pero a ver, el tema de la renovación yo le tengo miedo. Yo le tengo miedo a lo nuevo. Porque mirá lo que nos está pensando a nivel nacional, la gente votó con esperanza, que no quería que vuelva cómo se estaba gobernando, volver al pasado, que busquemos algo nuevo, y así nos está yendo. Entonces a veces es importante tener hombres comprometidos fundamentalmente. Es decir, más o menos, que nos vaya mal, pero por lo menos conocemos algo. Es que no nos puede ir mal cuando hay una experiencia fuerte en ese sentido. Y hombres de la política, porque yo a ustedes les dije muchas veces, defiendo fervientemente la política, porque creo que es importantísimo en democracia tener hombres de la política que sepan cómo van a llevar adelante un proyecto de gobierno. En cambio estamos teniendo un mamarracho a nivel nacional claramente porque no hay política e inclusive se está atentando contra la propia democracia y ese es el peligro también. El eslogan se discutió mucho en Buenos Aires, se cerró el acuerdo a las 5 de la mañana después de cortes de luz y qué sé yo, pero uno de los problemas era, el eslogan de campaña tiene que ser Cristina libre. Sí, uno de los... A ver, nosotros venimos, el Partido de la Victoria, venimos fuertemente identificados con el kirchnerismo, con Néstor, con Cristina, y creemos y estoy convencido que lo que hicieron con Cristina es totalmente un cachetazo a la justicia, es una proscripción clara y vamos a seguir insistiendo que debe estar libre. Eso no tengas dudas. Vamos a gritar a los cuatro vientos sobre este tema, no tenemos duda de eso. Y en cuanto a lo que decías recién me preguntabas... No, que fue la discusión muy fuerte sobre el cierre. En Buenos Aires entre la Cámpora y los otros sectores, fundamentalmente Massa y el kicillovismo, donde la cuestión es querían darle un enfoque no tan radicalizado. Bueno, te respondo. Fueron discusiones, llevaron horas, se cortó la luz, algunos dicen que fue a propósito, habría que ver, o por ahí hubo realmente un corte de luz, acá tenemos corte de luces permanentemente, y puede pasar en cualquier momento que se corta la luz y no es porque queramos de repente hacer alguna trampita, ¿no? Para colmo allá es Edesur, así que Edesur tiene peor servicio. Así es. Lo importante de esto ¿qué es? Y te respondo, que debemos seguir el camino de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, porque se llegó a un acuerdo. Es un acuerdo importante donde cerraron todas las partes. Yo creo que en ese sentido tenemos que avanzar acá en Salta. Y ojalá, si por allí se tiene que cortar la luz para que salga de esta manera, bueno, bienvenido sea el corte de luz. Ahora, por otro lado, ¿no? Porque vos hacés toda una justificación de lo que pasa actualmente, pero hay una actitud profunda de reflexión, y lo voy a decir figurativamente, de poder hacer una lectura autocrítica de una gestión como la de Alberto Fernández que pesa más que un collar de sandía. Lo hicimos, y yo lo hice acá también en dos oportunidades que me invitaron. Fue uno de los peores gobiernos, donde creo que se salieron totalmente de lo que realmente marca el peronismo. Claramente se vio, al poco tiempo de haber asumido Alberto Fernández, ya tuvimos un quiebre fuerte dentro del peronismo, donde hubo una división en la Cámara de Diputados, donde en el Senado se levantó la boya muy crítica hacia él, renunció el presidente del bloque de diputados nacionales. O sea, claramente empezamos a ver que este personaje iba por otro camino que nada que ver tenía con el peronismo. Y eso nos está costando, por supuesto. Por eso digo de que quienes vengan y quienes tengan la oportunidad de estar sentados en una banca, estar en los lugares, respeten justamente eso, los lineamientos que claramente lo dice el campo nacional y popular y el peronismo en particular. También, por otro lado, podemos hablar de los riesgos de gobernar, ¿no? Porque durante campaña o no estando en el poder es fácil. Una vez que se está en el poder, aparecen los riesgos. Sí, pero mirá por el colmo con lo mal que se llevaba la vicepresidenta con el presidente en ese momento. Estoy hablando de Cristina y Alberto Fernández, pero nunca se llegó a lo que se llegó a hoy, a lo que están viendo los argentinos. Yo nunca escuché que un Alberto Fernández se desboque y la trate de bruta, de traidora, de imberbe, cualquier cosa. Estas cosas es lo que tienen que darse cuenta la sociedad argentina y saber quién está gobernando. Todo eso se lo llevó adelante con un gran debate interno, pero no hacia afuera, porque creo que eso no correspondería.
Me queda la última de mi parte, Rana. ¿Lo han llamado a Urtubey? ¿Tienen contactos con ese sector? Ahí está Pablo Cosiner, algún gremialista. Por supuesto. ¿Han llamado? Sí, sí, por supuesto. Inclusive tengo entendido que se reunió también Urtubey con otros dirigentes, con el senador Leavi, con otros diputados nacionales. Sí, sí, creo que sí, ¿no? Y es el camino. No debemos cerrarnos ante nada. Y bueno, veremos qué salga. Ojalá, por el bien de los argentinos, de los salteños, que lleguemos a un buen puerto. Y si así no fuera, y tendremos que hacer lo que hacemos siempre, salir a dar batalla.